noches a todo el auditorio de Infometrópoli. Ya estamos en nuestro programa reflexionando con una taza de café, mezcal, vino o lo que sea. Bueno, la semana pasada por cuestiones laborales y de preparación no pudimos tener el programa, pero ya estamos aquí como hemos venido realizándolo después de 4 o 5 años este programa para que usted se cree su opinión. Y bueno, tengo el gusto, el privilegio, el honor que me acompaña el licenciado Marco Antonio Aviña aquí. Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches, Rolando, bienvenido pues a tu rancho otra vez. Así le escribo casi diario a Jesús Lemos, ¿no? Saludos desde tu rancho. Qué bueno, platícanos tu experiencia por allá en Centroamérica. Bueno, sí, no estaba programado para este programa decir algo de ese viaje. Debo de decir que participé en el 8º Foro Internacional de Sustentabilidad. Recordemos que la ONU últimamente ha marcado la agenda sobre temas de sostenibilidad, a la Agenda 2030, famosa, y marca Objetivos de Desarrollo Sostenible, y dentro de ellos el punto 16 de se llaman OEDCs, está el de Justicia, Paz y Justicia e Instituciones Sólidas. Y bueno, fuimos a ese foro y pensando que Colombia es un país tercermundista, creo que en lo público nos gana y nos gana por mucho. Fui a aprender, fui a Antioquia, la región de Antioquia, se conoce como departamento, lo que aquí es un estado, y visitamos diferentes ciudades. Visité Río Negro, una ciudad de verdad bastante desarrollada en el ámbito público. Estuve en Medellín, viendo cómo se han recuperado espacios públicos, cómo han desarrollado y ha sido premiada como la ciudad más importante en el desarrollo del transporte urbano. Estuve en el Carmel del Viboral, una ciudad verdaderamente importante, los exportadores de flores por excelencia en el mundo, cómo han sido y son punta de lanza en el tema de inclusión con personas sordomudas, con personas que tienen algún problema intelectual. Esa empresa de verdad es pujante en ese tema de inclusión, también como responsabilidad social para con la sociedad. En fin, de verdad que temas muy interesantes que visitamos también ciudades como, ahorita se me acabo de olvidar otra, pero San Francisco. San Francisco es un municipio donde pegó verdaderamente la guerra violenta contra las FARC, y cómo han recuperado la dignidad, cómo están aplicando se llama derecho transicional para poder establecer esa paz, cómo han establecido consejos a la memoria, cómo han establecido la sociedad civil, cómo ha tomado temas importantes en lo público. Mucho que aprender en Colombia. Usted camina, tienen ciclovías, pero por muchas partes de la ciudad es un país que está desarrollándose muy impresionantemente. Todas los famosos sidewalks que se llaman en inglés, que son acá las banquetas, tienen señalética para ciegos, para que las personas caminen. Y yo de pronto pensaba, dije, ¿dónde estoy? México, tenemos una economía muchísimo mayor, tenemos 129 millones de habitantes, cuando ellos están fluctuando entre 30 millones, y parece que estoy en otro lugar, con una señalética, con un orden en muchas cosas. Obvio, tienen todavía muchos retrasos. Por ejemplo, las mujeres no pueden acceder a un cargo de elección popular como en México, que estamos avanzando a la equidad. A lo mejor no tienen el sistema universal de salud. Pero bueno, a eso fuimos, para comparar muchas cosas y cómo poder aplicar políticas públicas en nuestro país y hacia dónde está dirigido el mundo, alejándonos de aquella idea que implementó Salinas de Gortari en México, que decíamos que estábamos transitando al mundo, ¿verdad? En aquel 94, al primer mundo con el tema del TLC, que desde ahí para el real, incluido este gobierno, nos hemos norteamericanizado, lejos de voltear a ver otras opciones para generar el bien común, como lo está haciendo Colombia. Muy lejos de Estados Unidos, aunque haya una invasión por el tema del narcotráfico militar y de muchas cosas, Colombia está implementando un sistema muy propio de cosmovisión, de su relación íntima con la naturaleza, con la sociedad. Dicen que no somos parte del mundo, somos el mundo. Y entonces, a partir de esa idea y de haber tocado fondo en el tema de la violencia, han resurgido como país. Tienen una calidad de vida muy interesante y mucho que aprender nosotros como mexicanos. Bueno, eso fue lo que... Qué bueno. De lo que fui un poco a aprender. Una buena experiencia. Pero, ¿y qué le queda de esa visita a La Piedad, concretamente? Tú como gente que viviste esa experiencia, ¿quién más de La Piedad fue que pueda aportar? Bueno, quien fue aquí de La Piedad fue el ingeniero Rubio, que es el que está al frente de Zapas, y yo creo que tuvo que haber aprendido mucho, porque me tocó entrevistar al presidente de Río Negro,
y él decía, mira, ahora nosotros tenemos una tarea pendiente. Por ejemplo, Río Negro es 1,400 personas jóvenes estaban accediendo al tema de artes y culturas. Hoy están implementando a 10,000 personas. ¿Qué me di cuenta en Colombia? Que todo tienen cuantificado. Cuántas bicicletas tienen, cómo han subido, cómo el tema de la movilidad. Es un país que es una ciudad que está de la mano con el Banco Interamericano de Desarrollo y ha logrado muchas cosas con el alumbrado público. Pero algo que me llamó mucho la atención es que ahí se llama Río Negro porque pasa precisamente el Río Negro. Y dijo el presidente que una de las grandes tareas pendientes que tiene Río Negro y que están por iniciar con una industria pública, allá tienen un aparato gubernamental muy separado del tema municipal o de los temas así, que hacen obra pública y que es de la vanguardia en el mundo. Van a inyectar más de 50 millones de dólares para sanear ese río que nada que ver como el río Lerma, que el río Lerma es el río más extenso de nuestro país. El Río Negro no tiene esas dimensiones, pero para ese municipio sí es muy importante. Pero le van a inyectar 50 millones. Yo quiero saber en México dónde le meten 50 millones de dólares a una obra pública, si no se la mereciera el Río Lerma. Bueno, creo que es muy importante poder aplicar políticas públicas allá para poderlas traer. Y yo estuve muy cerca del ingeniero Rubio. Dijo, no, nosotros estamos muy atrasados mucho. Creo que el Zapas es uno de los órganos operadores de agua que más reconocimiento tienen en el país como más eficientes, y que sí lo es, pero que todavía tiene mucho que aprender, y que estuvimos platicando que en México todavía falta mucha voluntad política, y que a final de cuentas, pues los ríos es un tema del gobierno federal, eso es tema del gobierno federal, no es un tema municipal, pero que tiene que haber una organización. Hay órganos supramunicipales porque se ven como un desarrollo regional. Por ejemplo, aquí La Piedad, totalmente nada que ver con Pénjamo. Allá les vale madre el río Lerma. La Piedad por lo menos sanea mucho sus aguas. Nada que ver con Humarán. No, ahí hay un órgano supramunicipal que coordina las regiones y que se ven como un desarrollo municipal. Se ven un desarrollo regional lejos por un desarrollo municipal. Hay coordinación. Acá nosotros, cada quien por su lado, no les importa. Y la clase política, debo de decirlo, me tocó escuchar a muchos. Fui a Guatapé también, en Guatapé. Turismo sostenible, escuchar a los presidentes municipales hablar. Verdaderamente la clase política de Colombia está muy, pero muy por arriba, y no lo digo yo, todos los que fuimos académicos, fue clase política, fue gente que decíamos, no, la clase política de Colombia está muy por arriba de nuestra clase política. Entonces, mucho que aprender. La cuestión de la política, lo que pasa es que se tergiversa, se ideologiza y se partidiza. Cuando es una cuestión con un objetivo de largo plazo, cuando el interés realmente es el colectivo, sobrepasa todas esas consideraciones y se puede llegar a estadios como el que mencionas. El caso mexicano lo tienen lamentablemente muy ejemplarizado con la olla de cangrejos. Tienen cangrejos, se quiere salir un cangrejo y los demás no lo dejan. Lo decía Hugo Sánchez. Entonces, tenemos los mexicanos ese del cangrejo, sí. No dejamos salir otro. Entonces, y eso es lo que me di cuenta de lo que usted dice. Nadie habla de su partido político. Todos los discursos puse mucha atención. Bueno, no supe ni cómo se llamaba un partido político en Colombia. No ves nada de esa propaganda como la que tenemos en México, llena de barras. Nada, de verdad. Una cosa increíble, y los discursos siempre eran desde la función pública para generar bienestar. Siempre. Nosotros estamos haciendo esto. Y un presidente municipal, lejos de que estuviese presente porque no estaban, porque íbamos a los municipios, le echaba flores al otro. Por ejemplo, del Carmen de Viboral, tienen una inversión millonaria en el tratamiento de basura, en los residuos sólidos. Y cuando quisimos hablar con el de Río Negro, dijo, no, el que es expertazo en ese tema y que son punta de lanza a nivel mundial, son los allá. Yo no sé si eran emanadas de no, pero jamás dijo, ese es mi partido político. Nada, el de Guatapé, los diferentes de San Francisco con un nivel académico diferente. Vengo maravillado porque vi cosas muy impresionantes que se deben de aplicar acá en nuestro país. Pues ojalá aquí logremos pasar ese umbral que nos tiene atorados en las consideraciones partidarias, en la que un color a veces es más importante que un objetivo de carácter social. Bueno, volviendo a tu país, a tu realidad, a nuestra realidad, bueno, nos encontramos con que hubo un tiroteo en Guadalajara, en una de las zonas más exclusivas, tremendo, y conmocionó ahí
pues a nivel nacional, porque no es común que un lugar como esos presente eventos trágicos. Por otro lado, en Teololuapan, algo así, en Guerrero, un grupo armado se mete a la presidencia municipal y hay 33 muertos, entre ellos un expresidente municipal, padre del actual presidente municipal, resultaron muertos, la mayor parte de los asesinados, pues funcionarios de esa administración. Junto a eso, una buscadora de familiares perdidos, una madre buscando a su hijo. Una activista social, es una activista. En México no deja de haber muertos a los activistas sociales. La asesinan por andar preguntando por los restos de su hijo. De su hija, asesinan a una diputada en el estado de Morelos, en Cuernavaca. Igualmente, las motivaciones no se saben, pero la situación es que México está viviendo en un momento muy crítico desde hace años. Parece que tiende a agudizarse, como que hay grupos interesados en administrar el terror, en suministrar terror para generar una corriente de opinión caótica y esto logre ser manipulado e incida en el proceso electoral federal que viene. El tema como la Guardia Nacional, que ya extendieron primeramente indexarla a la Secretaría de la Defensa Nacional, entregarla a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y segundo, extender ya legalmente la presencia, la circulación en carreteras y en las calles del Ejército, de la propia Secretaría de la Defensa Nacional, hasta el año 2028. Ha generado muchas disputas, muchas discordias, muchas opiniones. La verdad es que... Pero ninguna académica. Por eso, son consideraciones de carácter político. Unos de un lado contra otro, ambos pésimos. Es a lo que voy. Si quitamos al ejército de las calles, yo no soy partidario de las vías armadas, pero si quitamos al ejército de las calles, ¿el país se pacifica? Lleva 4 años esta administración federal en la que su principal oferta en ese tema fue abrazos y no balazos. Y llegó el momento en que la gente exige, prácticamente muchos grupos exigen balazos, no abrazos. O sea, quisieran que todos los delincuentes fueran tratados por la vía armada. ¿Cuál es el problema de los militares respecto a la sociedad civil? La formación que tienen es de guerra. Las fallas que les causa el estar sirviendo a la sociedad, interactuando con los civiles, es que tienen órdenes de no agredir. Por eso hay imbéciles, no lo puedo decir de otra manera, Rolando, que ven a militares, se envalentonan, van y les gritan y les lanzan cosas. Un militar está entrenado para soportar eso y cosas peores, pero tienen un límite. El problema es que nosotros no lo sabemos, los civiles no lo sabemos. Y muchos creen que es un acto de valor agredir a un militar que a veces no tiene nada que ver con los sucesos que está en ese momento custodiando, lo que vigila, donde los mandan a poner cierto orden. Y se les reclama, se les recrimina. Es verdad que como institución tiene cuentas pendientes la Fuerza Armada, los sucesos del 68, y podemos irnos a todos los pasajes históricos. ¿Por qué? Porque vamos a regresar un poquito. Sí. Primeramente, Andrés Manuel, si yo no mal recuerdo, con todo respeto lo digo, yo soy apartidista totalmente, yo totalmente creo que los partidos políticos son una verdadera porquería, todos en este país, Morena, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano. Primeramente, Andrés Manuel le está dando la razón al comandante Morales, tanto que se burló. En entrada le está dando la razón que haberle sacado al ejército para combatir ciudadanos, ¿por qué lo está haciendo? Con esta decisión, más de la palabra, con este acto se lo está dando, le está dando la razón. Segundo lugar, ¿el ejército no está corrompido? Ya el ejército está corrompido. Ese era el gran problema y el gran dilema que nosotros como académicos, yo debo decir como académico,
porque a eso me he dedicado a estudiar. Tengo una maestría en ciencias penales, en tema de policiología, ¿verdad? Y no estoy hablando de más ni siendo presuntuoso, pero exactamente el tema, la policiología es una ciencia. Existe la ciencia de la policiología. La milicia no tiene ni tiene idea que existe esa ciencia, porque la policía aplica el derecho penal del enemigo, que es aniquilar, y entonces eso violenta derechos humanos. Afuera, ver el ejército es un elemento subjetivo de represión. ¿Quién se va a manifestar cuando ve el ejército en las calles? Pues si tenemos una historia en este país en el cual el ejército se utilizó para aniquilar movimientos ideológicos subversivos de izquierda. Entonces sacar al ejército es decir al pueblo, no te levantes, ni siquiera digas absolutamente nada y vas a ser violatorio de tus derechos humanos. Y te quedas callado. Pero esa era la orden que tenían, reprimir. Ahorita la orden la tienen de aguantar. Y la siguen teniendo. A lo mejor no de manera expresa, pero tácitamente sí. Al dar de las armas es estar afuera. Por supuesto, que es lo que van a hacer. Desde otra manera de decir, yo estoy en contra, y lo he dicho, estoy en contra ante la ineficiencia, ante la estupidez de los servidores públicos. Ahí está Manero Hertz, es un estúpido. Es una persona que no ha cumplido con las alturas de prevención del delito. Quien esté a cargo de la seguridad pública federal, que ni siquiera sabemos quién es, no sabemos quién esté actuando como la seguridad en el tema de esa naturaleza, no han sabido hacer su trabajo. Entonces, acotar derechos a los ciudadanos y reprimirlos de manera subjetiva, por lo menos, no puede ser tolerante en este país. Yo estoy súper en contra. Acá yo recuerdo cuando decía Andrés Manuel López, y fue una de las cosas que aprendí, y que lo he dicho, yo lo he dicho en otros programas, lo que vi, hay que poner a las víctimas, a los victimarios como víctimas. No puedes tener un proceso de pacificación cuando a los victimarios no los has tratado como víctimas, no los has escuchado. Y lo he dicho en este programa anteriormente, cosa que están logrando en Colombia, que lo vi, y que yo lo he dicho en este programa. Si usted voltea a ver, dije, no puedes pacificar cuando no has escuchado a aquellas personas que están interviniendo en actos violentos en las calles. ¿Qué fue lo que los llevó y los motivó? Porque ellos los vemos como aniquiladores de vidas, pero ellos saben que cada día se están jugando su vida y su libertad. ¿Qué tanto merece jugarse los valores más sagrados del ser humano para llevarte a realizarlos? Sabiendo que puedes ser privado de tu vida hoy o mañana, o que puedes terminar en la cárcel el resto de tu vida. ¿Qué los está motivando? Poner en el centro al victimario como víctima y poderlo entender. En este país nadie habla de eso. Es más fácil sacar al ejército y reprimir a la sociedad y poderlos aniquilar que poder reestructurar el tejido social, poder entender a los victimarios, ponerlos en el centro, ir a las prisiones, ir a las familias y saber qué es lo que nos está originando todos estos temas. Entonces, es una verdadera estupidez lo que está haciendo el gobierno, es una verdadera estupidez lo que hizo Calderón, y que en verdad estos temas de violencia es precisamente eso, saber que el Estado mexicano no está cumpliendo con las garantías de seguridad pública. Por eso está viendo y que seguimos teniendo un modelo económico, político, neoliberal, impulsado por Andrés Manuel López Obrador con la reforma de los tratados de libre comercio, con ser intocados, seguir en la inversión extranjera, que el dinero y la riqueza económica se quede quedando en unos cuantos. Si hay un México tan desigual, en este país la desigualdad no se ha disminuido, los programas sociales no han evitado la desigualdad social, sigue habiendo ricos y pobres. Entonces no ha cambiado nada. ¿Y qué es lo que más fácil? Saca al ejército a reprimir a ciudadanos, a poderles aplicar la ley, el derecho penal del enemigo y aniquilarlos. Ese es el gran problema de este país. No, mira, esa es una visión muy reduccionista, porque el ejército en la calle, sí, ciertamente va a inhibir algunas expresiones, pero se trata ahora, con las facultades que le está otorgando ya legalmente estas reformas que hay, el ejército va a enfrentar de una manera distinta a quienes están provocando inestabilidad en la seguridad, no a los actores políticos o sociales, no a los opositores. ¿Son ciudadanos? Son ciudadanos. El problema está en que los grupos armados que operan en México no los toca a nadie. No los toca a nadie. Y la orden que se dio ahora fue una tregua tácita, Rolando, de Andrés Manuel, eso de abrazos y no balazos. No lo entendieron.
lo ven como una debilidad del gobierno. El ejército está mucho mejor armado que cualquiera de todos esos grupos, ni todos ¿Te quedaría juntos. Andrés Manuel entonces al diablo sus instituciones también? Yo creo que sí. Yo no lo veo así. Te voy a decir por qué. Porque sí se están dando cambios, sí se están generando condiciones. Por eso hay mucha. No. Mira, por eso hay mucha. No, hay mucha. No. Es que es muy complicado. Yo he usado Yo creo que le queda muy bien decirle al diablo tus instituciones, Andrés He Manuel. usado un ejemplo de cuánto dura un proceso de cambio. Un proceso de cambio lleva 20 años mínimo. Apenas van 4. Pero es un No retroceso. se puede. No. ¿Le está dando la razón No. a Calderón? Se la está dando. No, Calderón fue y es un patán, Fox Pero fue el y es tema del un patán. ejército que lo llevó a la presidencia que- Andrés Manuel y que sí, lo criticó pero- y que dijo que al ejército lo iba a meter a los cuarteles, Sí, le está dando la pero no razón son las mismas a condiciones ahorita que cuando Calderón. Calderón fue el que hizo estos escenarios, esta descomposición social. Habríamos que leer a Bertrand Russell. Tiene un librito, un tratado que, bueno, lo tiene, dejó, porque ya murió Bertrand Russell, uno de los grandes autores ingleses. La autoría la sigue teniendo. Sí, pero vamos, como legado, Principios de Reconstrucción Social. Es un tratado sobre cómo reconstruir la sociedad. Elio Jaguaribe, un autor español, habla de prospectar una sociedad menos represiva, más plural, más libre, más respetuosa, más tolerante, más inclusiva o incluyente, pues. ¿Cuál es el problema nuestro? La gran improvisación en todos los aspectos de la vida pública, sobre todo los cargos, los funcionarios, la improvisación de funcionarios, la habilitación de gente que no tiene los perfiles. No estoy hablando de estudios. El estudio a veces sale estorbando cuando no se tiene la sensibilidad, cuando no tienes la aptitud de servirle al prójimo, al próximo, a tus congéneres, a la sociedad, no te sirven de nada todas las medallas de estudios que traigas. Yo les llamo a veces vacunas antirrábicas. ¿Por qué? Porque sigues mordiendo pues a los otros. ¿Qué debes tener? Sentido común. Ser humilde ante el que llega a necesitar, porque va ante una autoridad porque necesita que la autoridad le sirva, no a que la autoridad le haga un desdén y le dé la instrucción, ven mañana, ven pasado mañana, oye, pues te tengo aquí desde hace 8 días, pues es que hace 8 días me estás citando al día siguiente, no atiendes. ¿Qué cambió entonces de Andrés Manuel? Porque parece que estamos hablando del gobierno de Andrés Manuel. No, fíjate ¿Qué cambió? bien. Sí cambió. ¿Qué ha cambiado? Hay cuestiones que provocan mucha desestabilidad. Voy al hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional. Diluyó un Estado Mayor presidencial, afectó miles de cargos ahí de gente que ostentaba una superioridad, incluso militar, porque un soldado del Estado Mayor era el ejército del presidente de la República, contra los soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional, aunque fueran del mismo rango. Siempre se imponían los del Estado Mayor presidencial. Disolvió el Estado Mayor presidencial, disolvió la Policía Federal. A los mexicanos, ¿qué nos trajo? Es que los cambios tienen que ir siendo paulatinos, Rolando. Seguimos viviendo la misma realidad, seguimos viviendo la misma desigualdad. Está Seguimos viviendo la misma está desigualdad. impidiendo los grandes robos de que se estaban llevando en el IMSS, en el ISSSTE, en la SEP. No ha cambiado el sistema de salud. Eso parece ser tiene que ir cambiando. Eso parece ser Rolando, preciso. ¿quiénes eran los que surtían los medicamentos para el sistema de salud? Entonces, ya hay nuevos proveedores, ya está reformulándose todo eso. Tiene que cambiar necesariamente, tiene Acabamos que de sacar cambiar. una nota en Infometrópoli, cómo los doctores inducen, porque no hay fechas en los hospitales para la operación y los inducen para operarlos en sus clínicas privadas. Porque no hay fechas. Pues ellos deberían de pedirle a sus directores que tengan el material de curación. No lo es, Claro no que lo no es. Pero bueno, entonces, Tenemos amigos aquí en los hospitales públicos a los que podemos acudir para que nos den una información. Obviamente, como pertenecen a ese estrato, a ese segmento, ellos van a cuidar la imagen oficial. Pero tienen que ser honestos al decir, ¿tienes o no material?
Porque tienes un grupo de médicos que está cobrando, que nos está costando como sociedad, que está cobrando su salario y que no está operando. Es decir, no están en cirugía, no están atendiendo como deben a los pacientes. Eso es tirar el dinero. Y no es culpa de los doctores, salvo que el doctor no esté cumpliendo su responsabilidad. Pues, bueno, yo veo que estamos en el mismo país. No, sí estamos. Con pobreza, sí estamos con un montón de problemas. Lo mismito. Que haya decisiones. Estamos con un montón de problemas, pero... Que haya cambiado poquito el nivel de vida de los mexicanos. No es cierto. Es muy complicado. Los más ricos en este país siguen siendo millonarios, siguen ganando muy complicado. Mucho dinero. Fíjate bien, hay 3 veces más mexicanos en Estados Unidos que hace 30 años. Y mandan 3 veces o 4 veces más las cantidades de dinero que mandaban con un doctor, hace 30 años. Con un doctor que conozco de la Universidad de Silver City en Estados Unidos, y eso platicábamos. Es un doctor en política de una universidad de Arizona, y mexicano de origen. Y platicábamos estos temas y hablábamos de eso, ¿no? De el heroísmo que tiene el mexicano en Estados Unidos, que ha sacado este país. ¿Sí? No lo ha sacado López Obrador, no lo ha sacado Calderón, no lo ha sacado ningún idiota que está en el gobierno federal. Lo han sacado los mexicanos en Estados Unidos. Son los que proveen las familias en este país y los que le inyectan la economía, y de los que nadie habla nada. Ni un maldito monumento tiene, ningún reconocimiento. El presidente de la República ha dejado que los roben a manos llenas en los envíos, en establecerles el tipo de cambio a lo que ellos quieren. Nadie voltea a ver esos exiliados económicos que vienen y que todavía de regreso los vacunan, les ponen impuestos, les ponen trabas, les ponen 1000 cosas. ¿Dónde están los cambios? Los roban los agentes aduanales, los roban las gentes Esos son los grandes héroes de este país. Aquellas personas que salen en las mañanas a trabajar, los que son albañiles, los que son panaderos, los que son choferes, estos son los que están haciendo el cambio. Pero ¿saben qué? ¿Qué aprendí de Colombia? Que tienen una sociedad civil muy activa. No le han dejado el futuro de su país a la clase política voraz como en este país. Tenemos que aprender a eso. Aprender ellos. Pero los partidos políticos son la misma porquería en México, sea Morena, sea PAN, sea PRI, sea PRD. El nivel de vida lo tenemos igualito. Entonces, los más ricos siguen siendo ricos, intocables. Ahí vea usted Coppel, ahí usted vea Electra, ahí vean los bancos cobrando lo que les hincha su gana. Ahí vea todo, dónde está entregado Walmart, dónde está concentrado los poderes, todo lo que se manda a Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con la invasión económica. Seguimos intocados, seguimos en lo mismo. Aquí no ha habido cambio de nada, ni seguirá habiendo cambio de nada. Todos felices, todos contentos, la clase política. Esa es una verdad. La invasión de la que hablas tú ahorita, la invasión económica, va mucho más allá. Hay una transculturización y un aparato de dominio. Lamentablemente, el daño es un daño generacional, es un daño de muchos años. Nos educamos a través de la televisión, Rolando. O sea, tiene mucho más poder la televisión que un aula. El poder de transformación lo tiene el aula, eso es indiscutible, pero la televisión produce un efecto inmediato. Transmite una conferencia del doctor que mencionas de Arizona, transmite la vía televisión, y transmite un partido de patabola, de fútbol. A ver, uno idiotiza, uno enajena, y el otro culturiza, el otro te da elementos de juicio. ¿Cuál crees? ¿No crees? ¿Cuál sabes tú que va a tener auditorio? Porque el tema de la educación, y no se ha revertido, porque a la clase política le sigue partido. El grave problema nuestro como mexicanos, como sociedad, no leemos, no discutimos, nos guiamos por percepciones. Alguien siembra una percepción en medios, en estos aparatitos, y nos vamos con la percepción. Le hacemos caso a un Carlos Alasraqui, le hacemos caso a alguien que se pone tras una máscara de payaso. Hay quienes lo toman como guía político. Le hacemos caso a gente que usa los seudónimos a través de la prensa escrita, gente que no da la cara. Jesús Lemos hablaba a propósito ayer. Alguien le comentó, le hizo algunas críticas y luego ya voltea a Jesús Lemos, después de leer, cayó en cuenta que había cometido un error. Leyó, le dio cabida y le abrió debate a un clásico bot,
y entonces lo desenmascara y le dice, ten valor, haz esto, siquiera yo aquí estoy. Y gente como yo, dice Jesús Lemos, estamos dando la cara, aunque no tengamos la razón, damos la cara, aquí estamos, tú te escondes, es un acto de cobardía. Yo mismo he tenido, lo hemos visto, hemos tenido debates, entonces, y el precio por opinar, pues lo acabas de vivir, no te había tocado esa experiencia, que te saquen de un medio, que te digan, oye, pues es que no te quieren aquí, ¿quién no me quiere? Y no, pues es que tu cabeza tiene precio, o sea, no que te quiten, no, mira, que no salga y te doy. A mí me ha pasado, a Jesús Lemos le ha pasado, a varios nos ha pasado, a mí me ha pasado en radio, me ha pasado en periódicos de los que incluso he sido fundador, periódicos estatales, y llega, oye, el gobernador está ahí, que el secretario de gobierno, pues dile que vaya y me salude a la más vieja de su casa y que no sea la sirvienta, no hay problema. Yo, la plana que me das, yo la lleno y yo respondo por todo. Y si el gobernador no le gusta, que me responda ahí. Dale derecho de réplica. ¿Por qué? Porque eso debe ser algo común. Lo hace Andrés Manuel, alguien llega y le abre debate y él debate con los reporteros. A mí me parece muy nutricio. ¿Por qué? Porque vemos la dimensión humana de un presidente de la República. Lo ves que se enoja, lo ves que se va, que de repente lo vapulean, que le faltan datos y al día siguiente vuelve y dices, mira, me preparé para hoy. No somos infalibles. Lo que pasa es que muchos son confiados. Se vuelven mandatarios, se ponen atrás. ¿Tú usas escritorio cuando estás con tus alumnos? No. Mucha gente llega y se esconde atrás del escritorio, es una barrera. Esto nos hace distintos. O sea, ustedes están allá, yo estoy aquí, y este escritorio, y este pizarrón o pintarrón, representa la autoridad. Yo ejerzo esa autoridad. Yo soy la autoridad. Entonces, ¿quieres pasar? Sí, bajo mi tutela. Lo contrario a eso, interactúas con tu grupo. Te paseas entre ellos, permites que te pregunten, que te cuestionen. Si alguno tiene la capacidad, a lo mejor hasta te ridiculiza. Seguro, nadie tiene conocimiento. No las perdona porque hay muchachos terribles. Pero en ese momento, cuando tú estás interactuando, te abres con ellos y los desarmas para que te ataquen, es cuando aprenden. Es cuando transmites el verdadero conocimiento. Todo lo demás son significaciones que muchas veces no están ellos capacitados para digerirlas, para entender. Por eso, sí, las universidades generan profesionistas y pocos se vuelven profesionales. Y hay profesionales sin escuela. Hay gente proverbial, gente que nunca tiene vocación, que tiene el humanismo, las cualidades que se requieren para ser útil a una causa. Entonces, los grandes caudillos de nuestra historia, sí, Hidalgo, bueno, pues tenía una formación académica, Morelos tenía una formación académica, Mariano Matamoros, Aldama, todos ellos, pero todos los demás que lo siguieron, aquellos héroes que no tienen nombre, no sabían ni siquiera de qué se trataba, iban siguiendo a una persona en quien confiaban y después fueron tomando conciencia, supieron que iban a luchar por un ideal. No se han cumplido desde la llegada de los españoles a México, que empezó el desastre de este país, un aplastamiento cultural, un sometimiento y un asesinato masivo. 90 millones de vidas costó la llegada de los españoles a México. Y una yuxtaposición de su cosmovisión, de su religión,
sobre las religiones de las naciones que formaban todo este conjunto de países que ahora es México. Lo hicieron que porque los autóctonos eran gente que cometió un asesinato tras otro. Entonces mataron a 90 millones de habitantes para que dejaran de matar, que no le ofrecieran un sacrificio religioso a su Dios, y en el nombre del suyo los mataron a todos. Eso genera mucha controversia y saca muchas ronchas. Eduardo Galeano, dila. Claro que sí. Bueno, alguien, esas venas abiertas de América. Las venas abiertas. Habla mucho sobre este tema, ¿no? Y en el cual hemos visto que históricamente los temas religiosos en Estados Unidos, los famosos pilgrims, ¿verdad? Los peregrinos, también celebran un Thanksgiving y al otro día aniquilan a todos los ciudadanos norteamericanos. Sí. Y bueno, tenía plática con el doctor Magdaleno Manzanares sobre este tema tan interesante que es sobre el tema social de la identidad de aquellos grupos todavía pregringos, vamos a decirlo, que siguen existiendo en Estados Unidos, y los nuevos mexicanos que están allá, y que él decía, pues bueno, tienes que agarrar alguna bandera, porque la pérdida de tu identidad, tienes derechos, pero si pierdes tu identidad no sabes a dónde vas. No, te quedas como en medio de una cerca. Él decía que le decía a sus alumnos, te quedas como en medio de la cerca. Te va a aventar jitomatazos uno y te va a aventar jitomatazos el otro. Entonces, quedas totalmente en estado de indefensión. Palabras más, palabras menos, Eduardo Galeano. Dice, ellos llegaron y traían la Biblia. Nos dijeron, cierren los ojos. Nosotros teníamos la tierra. Ellos nos dicen, cierren los ojos. Cuando abrimos los ojos, nosotros teníamos la Biblia y ellos ya tenían toda nuestra tierra. Bertolt Brecht, igual, palabras más, palabras menos, dice respecto a la invasión, a las conquistas, a los sometimientos. Primero vinieron por los comunistas, pero como yo no era comunista, no me preocupé. Se los llevaron. Luego vinieron por los obreros, pero como yo no soy obrero, no me preocupé, se los llevaron. Luego vinieron por los estudiantes. Como yo no soy estudiante, no me preocupé, se los llevaron. Ahora vienen por todos. O sea, ahora vienen por mí. Cuando hay una injusticia y nos sometemos, nos van a aplastar. Probablemente nos aplasten en el intento de defendernos. Si no hoy será mañana, y si no será pasado mañana. Las nuevas guerras, la cuestión de los armamentos es una administración de la justicia, no administración de justicia entre comillas. Lo estamos viendo la guerra de Ucrania-Rusia. Ahí no hay justicia en ninguno de los dos lados. Es una lucha de poder. Pero las nuevas guerras ya no son armadas, son culturales. Sometes a una sociedad a través de la música, a través de partidos políticos, a través de movilizaciones, a través de los medios. Generas corrientes de opinión, atacas líderes que sí tienen una tendencia humanista y los vuelves odiados, los vuelves odiosos. Entonces, provocas en grupos sociales, en grupos de opinión, muchos por consigna, por pago, provoca ciertos comportamientos y estos empiezan a generar corrientes de opinión y estas corrientes de opinión se transforman en movimientos sociales, que muchas veces son grupos de choque. Eso nos está pasando en México. Hay mucha gente que administra grupos, Rolando, a través de las redes sociales. Entonces, desata andanadas de rumor, y el rumor, lo sabemos bien, solamente tiene cabida entre gente con escasa formación política, con escasos referentes informativos, que no sabe cómo depurar una información y se deja ir
con los trascendidos. Entonces, sí es bien importante, lo que tú observas en Colombia, lo pudimos haber tenido en México desde los años 60, se pervirtió. Reprimieron el movimiento, fue el primer movimiento reprimido en México, el movimiento de ferrocarrilero. Luego reprimieron a los doctores y enfermeras, a los médicos y enfermeros que luchaban por salarios justos. Luego reprimieron a los estudiantes de 68, 71. Bueno, desde antes. Vino la guerra. A Cananea, a los mineros de Cananea. Sí, los mineros de Cananea. A los textiles de Río Blanco, que dieron origen a la Revolución. A la Revolución Mexicana. Y ya post-revolucionarios, en el orden que usted lo está diciendo. Sí, yo tomé desde los años 50 para acá. Y reprimen el 71, empieza la guerra sucia, cuando ven las gentes de izquierda, estaban muy de moda la China comunista, la liberación de Cuba. La revolución cubana del 59 es lo que le daba estaba muy de moda, entonces se volvieron así como referentes ideológicos y banderas de lucha. Era un movimiento contracultural. Y muchos creyeron que volverse comunistas era la salida para luchar contra el gobierno. Un buen amigo fue candidato a diputado federal por un partido, por el Partido Socialista Unificado de México, por el PSUM. No había foros para ellos en México. Yo lo invité, tenía un programa de radio y en el programa, cuando llegamos al programa, llegó nervioso porque dice, nos van a tragar, y pues nos van a tragar, claro que nos van a tragar. ¿Cuánto tiempo tengo? A mí ya me habían dicho, dice, máximo 5 minutos. Volteo, nos aconsejamos y le digo, nos vamos a hacer pendejos y nos vamos a echar 1 hora. Nos echamos 1 hora de conversación. Él, obviamente, no había una cámara, había nada más transmisión de audio. Estaba con su reloj, se lo quitó y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Esa anécdota usted me la ha platicado. Tranquilo, no te va a pasar nada. Es una verdad, no lo está. Es catedrático, ahora es catedrático, bueno, tiene altos cargos, ha escalado. Casi da el nombre cuando dice quién es. Ha escalado cargos. No lo voy a decir por una razón. Entre las tristezas, entre las amarguras que declaró ante micrófono, me dice, qué impotencia que llega gente muy sana con nosotros, se forma en lo político, toma una solidez, toma convicciones, y si nosotros estamos formando los mejores cuadros para el sistema. ¿Por qué? Porque una vez que ya traen el fogueo y la capacidad de enfrentarse a multitudes, de hacer mítines, de hacer arengas, que saben cómo motivar, ya manejan los resortes motivacionales. El sistema los absorbe. Lo que le pasó al movimiento hippie, todo lo que ha pasado, que el sistema va y los absorbe, los comercializa y los indoctrina y los encausa. Se vuelven piezas del sistema. Y al paso de los años, eso ocurrió. En ese tiempo, todos nacíamos, yo le decía, es que tú naciste priista. Sí, es que por decreto todos nacemos priistas. Era el sistema. Era el partido de la revolución, lo que había se fue pervirtiendo. A través del PNR, ¿no? El Partido Nacional Revolucionario. Sí, el Partido de la Revolución Mexicana, hasta que llegó a ser el Partido Revolucionario Institucional. Se fue pervirtiendo, fueron torciéndose porque se fueron enquistando y convirtiendo en cacicazgos locales, regionales, estatales, nacionales. Y lamentablemente la putrefacción fue tal que hubo que llegar a una ruptura. Se intentaron varias veces, hubo un momento que hubo 6 partidos contendiendo contra el PRI, ninguno pudo. Hasta que se llega al 88, se hace una ruptura en 1987, se funda el Frente Democrático Nacional, es el que le rompe el espinazo al sistema y empieza esta caída. La caída del sistema, no la callada del sistema, la caída del sistema,
y empieza, lo que queda del PRI, sus controles, empieza a tener un montón de acuerdos con lo más reaccionario, lo más retardatario del país, que fue el PAN, y empiezan las concertaciones, los acuerdos, la primer gubernatura, cuando no habían logrado tener ni siquiera... California, ¿no? Ni siquiera habían logrado tener diputaciones más que de Oropel, no habían logrado tener senadurías, no habían logrado tener regidurías, mucho menos presidencias municipales, y empiezan a reconocerles. Pactan con el PAN. Cloutier nunca desconoce el triunfo de Salinas. Sí. Aunque participó en una marcha que fuimos a la Secretaría de Gobernación a protestar, ahí iba Manuel Cloutier, iba la señora Rosario Ibarra de Piedra, iba Cuauhtémoc Cárdenas, y pues iba mucha gente ahí. La idea era tomar gobernación. Pero nunca reconoció el triunfo de Cárdenas. No, él quería que se limpiara el proceso electoral. Pero si se hubiese limpiado el proceso electoral, dijo el barbaján de Diego Fernández de Ceballos, esos míticos papeles, que eran millones de votos en favor de Cuauhtémoc Cárdenas, los quemaron. Entonces, es a muy grandes rasgos... ¿Cómo se me olvida esta memoria? Qué bueno de estos programas. Voy a poner un pequeño paréntesis para no pierda dónde vale. Aquí estamos recuperando esa memoria. Esa es la grandeza de tener al licenciado Marco Antonio Aviña aquí en este programa, que a lo mejor podemos disentir en el sentir. Él sí tiene, López Obradorista siempre lo ha dicho y nunca yo no. Y a lo mejor podemos disentir en esos temas, pero en temas históricos es una riqueza tener y valor en este programa, porque esto usted no lo va a ver en Televisa, ni con Grosso, ni con ni Carmen Aristegui, ni Denise Dresser, ni, pues bueno... Salud por esos changos. Ni nadie de todos esos, ni estos que según se dicen que de izquierda también, porque son puros vividores del sistema. No, este programa es totalmente coherente con lo que se piensa, se dice, hace, desde su pensamiento, desde su formación y desde la mía. Claro. ¿Verdad? Que la mía es muy humilde, no se compara nada de él. No, a lo mejor lo mío desde otra perspectiva. Fíjate, no de las de él, que tiene una fíjate, yo presumo que me ha tocado vivirlo todo, pero siempre he andado de colero. O sea, no me ha tocado a mí... ¿Pero lo vivió? Sí, me ha tocado vivirlo. Entonces, ¿quién va a hablar de estos problemas? Usted aquí lo está oyendo de viva voz, y eso es lo bonito, y porque eso hacemos este programa. Nosotros no ganamos nada, simplemente tenemos una cuestión ideológica que creemos que se puede cambiar el país desde el conocimiento, desde la reflexión y desde la información. Por eso estamos en este programa. Sígale. ¿Leo o le continúo? No, que le continúe y ahorita lo leemos, porque veo varios comentarios que les vamos a agradecer. Bueno, entonces comienzan las concertaciones, entregan Baja California a Ernesto Rufo Apel, entregan León aquí a no me acuerdo, el primer presidente municipal de León, tumban a Ramón Aguirre de la gubernatura de Guanajuato y se la entregan al PAN, y se viene una serie de movilizaciones. Yo me tocó cubrirlas como reportero y como activista, anduve prácticamente en todas, anduve hasta en la marcha del doctor Nava en San Luis Potosí, la protesta porque él había ganado y se la entregaron a Fausto Zapata Loredo, le fue al que habilitaron como gobernador, finalmente cayó. Al paso de los años, hice una reflexión, 19 gobernadores cayeron durante el salinato. Le hicimos el favor a Salinas, él se empoderó tremendo, ¿por qué? Digo, le hicimos como oposición. Porque nunca se repuso el proceso. Porque nunca se repuso un solo proceso. Dice, no quieren a este gobernador, a ver fulano, que es mi cuate, vas y te encargas de ahí. Y metía a quien a él le daba su gana. Entonces el que entraba como gobernador quedaba debiéndole el cargo, la designación y absolutamente todo a Salinas de Gortari. Él manejó el país como le dio su gana. Nosotros nos traíamos la satisfacción, ya tumbamos al gobernador, y él decía, pues ya me dieron otra gubernatura, túmbenlos. Vamos, llegó un momento en que a la luz de los años yo digo, pues este hijo de tantas nos traía cucando para decir, ahí va el que tiene más posibilidades, pero es el que yo no quiero, túmbenlo. Y acá está el que quiere. Entonces caía el que tenía que aguantar todo el proceso, recibir la andanada de insultos, salir defenestrado como sinvergüenza, como ampón electoral, como todo,
y entraba uno designado por el presidente de la República. Y el país operó. Fue muy complicado porque se empezó a establecer una serie de negociaciones ya soterradas, cosas que enturbiaron la política. Hizo una reforma política en la que prostituyó a los partidos. Los partidos cada uno operaba de acuerdo a sus posibilidades y de acuerdo a los recursos que aportaban sus militantes. Había de manera simbólica ciertas prerrogativas que se les entregaban en periodos electorales. Este hombre, brillante, maquiavélico, entrega recursos, presupuesto federal a los partidos y se empiezan a pelear todos los cargos. ¿Por qué? Porque todos tienen sueldo. Ya no quieren llegar al poder. Entonces ya no les interesa. Yo quiero ser presidente del partido porque yo con eso ya tengo. Su costo de poder. Con eso tengo. Manejo gente, traigo personal a mi servicio, tengo secretaria, tengo vehículo oficial. ¿Para qué me peleo? Entonces hago la faramaya, llego y oye, te voy a molestar porque mi gente, quién sabe qué. No, toma, aquí te va otra vez. Y ya regreso. Nos van a conceder tal y tal cosa, tenemos conquistas. ¿Cuáles conquistas? Pura farsa. Así nació el PRD. O sea, el PRD fue la formación institucional para encauzar todo el encono, toda la inconformidad, toda la inconformidad del fraude electoral del 88. Y bueno, pues vamos ahí a ver si con la lucha política. Se vio que no. Se pervirtió, ¿por qué? Porque entró a las componendas. Se viene Morena. Y Morena pues está en este momento siendo invadido por todo el cóctel ideológico que se formó en los últimos años en el país. Y lo voy a decir con todas las claridades. Yo no creo, y lo he dicho toda mi vida, desde estudiante universitario, como activista desde la universidad, no creo en los cambios pacíficos. Son simulaciones, como la que ha habido en este país. Y lo vuelvo a decir, y lo que me cueste, aquí lo digo. Son los cambios pacíficos. Salvador Allende fue el primero que lo quiso hacer en 1971 en Chile. Sí, le dieron asesinado, ¿verdad? Entonces, no creo en los cambios pacíficos. Nunca se van a dar los cambios. La gente del poder jamás va. Y yo lo he dicho, y aquí Andrés Manuel forma parte de la clase pudiente. Les conviene. Todo sigue bien. Ellos siguen teniendo sus ganancias. No tienen problemas de nacionalizar ningún bien, siguen habiendo las inversiones, siguen garantizando sus inversiones y siguiéndose haciendo ricos en un mercado de 129 millones de habitantes. Todo funciona bien para la clase política. Andrés Manuel tiene su poder que él quería. Todo funciona bien a manos y a cuestas y a sangre del obrero, del campesino, del estudiante, del ama de casa, que sigue teniendo problemas económicos. Vaya usted y vea a Walmart los precios. Vaya usted al mercado y vea cuánto valen las cosas, cuánto es el salario en nuestro país, quiénes los que hacen dinero, cuál es el servicio médico. Y aquí estoy escuchando el comentario de nuestro compañero Cristian Eduardo. El tema de salud sigue estando igual. Tú que estás inmerso en eso, me estás dando la razón. Y no es porque yo lo sepa ni porque sea un chingón, no es cierto. Porque lo veo, porque soy un periodista, porque escucho el sentir de la gente, porque conocemos el tema educativo en este país, porque yo lo vivo como académico dando clases en la universidad. Sí, todo funciona bien para ellos. Por eso no creo en los cambios sociales pacíficos. Solamente a través de otras circunstancias, como próceres que pronto van a cumplir años de muertos, como el que tenemos aquí, Ernesto Che Guevara, asesinado en La Higuera, Bolivia, un 8 o un 9 de octubre. Bueno, porque fue el 8 y el 9 lo asesinaron en una escuela en La Higuera, Bolivia. Solamente se logran los cambios. Así como lo hizo Hidalgo, como lo hizo San Martín en Argentina, como lo hizo José María Cázares en Colombia, como lo hizo Sucre, como se han hecho los grandes cambios en este país, como lo hicieron Lenin, como lo hicieron Trotsky en Rusia. Así es como se logran los cambios, como se hicieron aquí, como lo hizo. Bueno, aquí no hubo cambios revolucionarios, como lo hizo Hidalgo, lo he dicho, ¿no? Como lo hicieron, como lo hizo Allende, como lo hicieron ellos. Bueno, la revolución fueron traicionados nuestros verdaderos ideales, ¿verdad? Con Zapata, con Villa, ya los demás, pues bueno, traicionaron el movimiento revolucionario. Pero no puede haber otro cambio en este país. Seguimos cruzados de brazos. Totalmente la sociedad civil le hemos dado la espalda a nuestra realidad y estamos viviéndola. Yo espero, deseo de todo corazón que nos empecemos a organizar como sociedad y poder tomar el papel, las riendas de nuestro país
lejos y muy lejos de los partidos políticos que son el verdadero lastre, del color que usted quiera, guste y mande. Sí, todo estriba en la toma del poder, todo. La sociedad, lo decían, el pueblo al poder. Entonces, si los ciudadanos se empoderan, si los ciudadanos aprendemos a ejercer, primeramente a esgrimir el derecho, a conquistar el poder y a usar ese poder en beneficio colectivo, va a cambiar nuestra realidad. Yo comencé una idea hace rato y me perdí cuando hablé ya de la conquista y de todo. O sea, para cerrar esa parte, la lucha que empieza Hidalgo no ha terminado. Ese es el problema. Ese es el problema. Lo que enarboló Miguel Hidalgo de luchar contra la injusticia, por la equidad, que está en los sentimientos de la nación, que luego cuajó Morelos, no se ha cumplido. Los funcionarios no viven en la medianía que mandata los sentimientos de la nación, que mandata la primera Constitución de América, la Constitución de Apatzingán. No se han cumplido los postulados de que dice un principio: a cada cual según su necesidad, pero cada cual según su capacidad. O sea, no vas a tener más de lo que mereces, más de lo que ganes con tu esfuerzo. ¿Qué quiere esto decir traducido a nuestro lenguaje común? Más coloquialmente hablando. Que los que se dedican a prestar dinero, los agiotistas, los especuladores, no tienen cabida en una sociedad así. Los que están buscando la manera de sacar ventaja de los otros. Decía un predicador respecto a gente llena de defectos, y decía, es que los demás, y criticaba a los demás, es que mire, por culpa de los demás, y dice, no te hagas, nosotros somos los demás de los demás. Lo que tú me estás diciendo lo dice también aquel y aquel, entonces, y todo el mundo decimos los demás. Entonces, nosotros somos los demás de los demás. ¿Quién está mal entonces? El mal es colectivo. Vamos a corregirlo. ¿Que hay ventajosos? Bueno, habrá quienes requieren menos corrección. ¿Que debe haber ricos y debe haber pobres? De acuerdo. Sí, pero no tiene por qué haber gente en la miseria, por culpa de alguien que se enriqueció injustamente. Que se enriquezcan justamente, totalmente de acuerdo. Qué bueno que los haya, pero no despojando a otros, no con que te presto, esto vale 100 pesos, me vas a dejar tu casa, el día que debes pagarme no me encuentras, y al día siguiente tu casa o en detrimento de la es mía. A través de cómplices que le han dado la vuelta, la espalda al pueblo. Los jueces son prolíficos en eso, en ejemplos. Lo hemos dicho aquí desde hace bastante tiempo, muchísimo tiempo, años, que el sistema judicial mexicano es de los más corruptos del planeta, de lo peorcito que hay. Y hay mucho que corregir, hay mucho por hacer en nuestro país y hay mucho por rescatar. Y lo mejor, Rolando, hay jóvenes en formación, valores, hay esperanza. Un presidente, un líder como Andrés Manuel no es todo, no es un paradigma, es un fenómeno. Hay que repetirlo, hay que volverlo institucional, que surjan muchos fenómenos, muchos políticos buenos en nuestro país, gente con una raigambre popular, con una responsabilidad y con un espíritu de servirle realmente a la comunidad, al precio que sea, como dijiste tú ahorita. No se trata de poner en riesgo la vida ante tarugos que tienen pólvora en el cerebro, no. Se trata de poner en juego todas tus capacidades, toda la cualidad para mejorar los estadios sociales, para mejorar las condiciones de todos.
Y te doy un ejemplo de gente incomprendida. La Piedad no tenía agua potable, se surtía a través de pipas. Llegó un presidente municipal que dice se hace un sistema de agua potable, que hoy administra Jorge Rubio, que se volvió la principal fuente de ingresos del municipio. Un negociazo. Entonces, sí es posible hacer grandes cambios en ciudades como esta, en lugares como este. Las gentes que han ostentado el control público durante más de 47 años deben entender que ya llegó un momento en que deben dejar que trascienda su manera de hacer las cosas. Que hay otras maneras, que hay gente, para no provocar ningún tipo de problemas mayores, que se haga una transición también suave y que la Piedad encuentre un desarrollo, que se reencuentre con el desarrollo, porque la Piedad debiera tener 4 o 5 avenidas como la Lázaro Cárdenas, pares viales, debiera tener otro tipo de condiciones de seguridad, otro tipo de iluminación, otro tipo de calles. Si no se hubiera el Estado... El Estado de Michoacán tiene hemos estado gobernados por puras lacras desde si no se hubieran estado robando todo el dinero aquí. Desde Lázaro Cárdenas Batel, que ahora es el jefe de asesores de Andrés Manuel, Michoacán tiene el mismo nivel de producción que California, y California es la mayor economía que tiene Estados Unidos. Para que ustedes se den cuenta la bola de ladrones y barbajanes que ha habido en Michoacán. Pero bueno, hemos terminado casi el programa. Vamos a mandar saluditos y vamos a leer un poquito los comentarios. Creo que usted los tiene más completos, Vic, por favor, porque a mí me salen, no sé por qué me salen. Saludos así. A Roberto Hidalgo, saludos Cristian Eduardo, dice Cristian, el problema con el río Lerma se va a resolver cuando todos los involucrados sean del mismo color y que sean de la misma corriente interior. Casi una utopía. José Guillén, comentó que el volumen está muy bajo. Manuel Naranjo, saludos Manuel, de Estados Unidos lo está viendo. Gavito Pérez Alvarado, aquí en La Piedad necesitan tumbar a los ricos para que crezca La Piedad y la economía se quede aquí. No necesariamente, no se trata de tumbar a nadie, se trata ya de tomar otro tipo de decisiones, que es lo que estoy comentando. El sistema de salud está mal, no nos hagamos, Marco, y de corazón moreno lo digo, jamás debió desaparecer el Seguro Popular. Nos prometieron base y nos terminaron corriendo. El argumento era la corrupción, ese mal que sigue. No reconocen el triunfo de Cristóbal Arias en Michoacán cuando inició la democratización. Sí, ya de eso estuvimos comentando. Bueno, pues eso es. Saludos a Bianca, a Viña, a Patricia Santiago, a Leticia Alvarado. Gracias. No sé si tienes ahí tú algún... Bueno, yo creo que eso es todos los que estuvieron en contacto con nosotros. Si le gusta este programa, por favor, difúndalo, haga un comentario, un saludo. Venimos haciéndolo de corazón desde hace mucho tiempo. Y en algo nos ha de servir, nos ha de dejar alguna reflexión, algún dato nuevo, algún dato histórico que le interese. Y de verdad que lo hacemos de corazón. Si le interesa, si le gusta, pues por ahí compártalo, dele un like o dele un comentario. Si algo tiene que usted que decir, con toda confianza, somos plurales, somos abiertos. Y si algo tiene como política Infometrópoli, en especial reflexionando con una taza de café, mezcal, vino, lo que sea, es la pluralidad y sobre todo la libre manifestación de ideas. Clic. Pues sí. Quedan muchos temas. Sí, pero se quedan bastantes reflexiones. Tenemos más de una hora de programa pero, y pues no podemos decir todo lo que teníamos. Fíjate que me topé con unas personas aquí del municipio de una de sus áreas de servicio, y entre pláticas decían, me voy a saltar todo para no aturdir más al auditorio, ¿qué requiere alguien que busque ser presidente municipal? Y mi opinión, le digo, que sepa un poquito de historia del rancho. Lamentablemente llegan y la mayoría ignoran hasta los nombres de sus calles, ahí por donde viven. Entonces, no conocen la historia. Definitivo. Pues muchísimas gracias. Esto fue Reflexionando con una taza de café, mezcal, vino, lo que sea. Claro. Marco Antonio Aviña Kik.
Rolando Flores Ayala, un gusto. Hoy estamos a 6 de octubre del 2022 y por ahí vamos a estar en YouTube. Por favor, estos programas van a estar en YouTube para la posteridad y que algún día, tal vez ya no estemos en este plano terrenal, pero por ahí pasará y trascenderá y algún joven inquieto pueda consultarlo. Si usted después lo quiera compartir de ahí, bajarlo de la nube y ponerlo a disposición de otras personas. Bueno, y si no, pues alguna reproches debemos de tener. Gracias, buenas noches.